Gracias por continuar con nosotros en este programa en el que estamos hablando sobre inteligencia artificial en docencia, en evaluación, en diseño curricular y por supuesto en las empresas. Tenemos la suerte de contar en este segmento con Sang-Yoon Yo, a quien se le conoce como el Profe Sang, experto en tecnología. Él es de Corea del Sur, con una amplia trayectoria en el ámbito académico, investigativo y empresarial. Es profesor titular de la Escuela Politécnica Nacional y también da clases en la Universidad de las Fuerzas Armadas. Es profesor en varias universidades de posgrado en diferentes países. Ha trabajado para LG, para Samsung Electronics, que sabemos son empresas gigantescas precisamente de su país. Ya le entrevisté alguna vez y me contó por qué está aquí. No le volvemos a preguntar, pero sí, profe Sang, conversar sobre su criterio respecto al impacto que la IA está dando. Empecemos por el ámbito de la docencia, las relaciones entre profesores y estudiantes. Dada su vasta experiencia, ¿qué nos puede decir al respecto? Sí, primeramente, muchas gracias, Rosalía, por la invitación. Es un gusto estar en tu programa. Bueno, la inteligencia artificial está cambiando realmente el mundo y en la parte de la educación también es muy grande los cambios que están ocurriendo. Podemos notar claramente los cambios que está pasando en los docentes, también en los estudiantes. Hay lados positivos y hay lados negativos. Empezamos por los positivos. Comencemos con los positivos. De alguna manera la inteligencia artificial permite a los estudiantes que pueda tener un tutor 24/7. Una cosa que es muy importante, podemos tener un poco más de personalización, que los chicos puedan avanzar de acuerdo a sus avances de conocimiento. El problema que teníamos en la docencia tradicional es que solo hay un profesor y hay 30 o 40 estudiantes. Claro. Y a pesar de que el docente quiera ser más dedicado, igual no puede saber cuáles son los avances de conocimiento que tiene cada uno de ellos. La inteligencia artificial ya le permite darle esa guía adecuada. Inclusive los chicos que son más introvertidos, que tienen un poquito de miedo de hacer preguntas a los profesores, ya pueden preguntar a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial le responderá a la mayoría de las preguntas de manera adecuada. Entonces, sí es un lado positivo desde la perspectiva del estudiante, que si es que tiene las ganas de estudiar, puede estudiar con mayor conocimiento y también con conocimiento de mayor profundidad. Pero hay siempre peros, ¿no es cierto? Uno de ellos es el poco esfuerzo que a veces tendrían que realizar los estudiantes si van al ChatGPT o al cualquiera de los otros sistemas y que pueden fácilmente burlar al profesor. Exactamente. Entonces ese es un poco el lado negativo, cuando no se lo utiliza con ética. Puede existir estos problemas de que las tareas lo realice a través de la inteligencia artificial, que no tenga el esfuerzo adecuado o que cree una dependencia directa a estas herramientas de inteligencia artificial que ya se han vuelto muy populares. Para ponerles un ejemplo, yo he visto casos donde el profesor le pregunta a la inteligencia artificial qué tarea debería enviar. Y envía esa tarea. Y el estudiante resuelve esa tarea con la inteligencia artificial y la envía al profesor. O sea que ninguno hizo esfuerzo, ¿no? Y lo peor es que el profesor califica con la inteligencia artificial. También. O sea, se terminó el círculo de enseñanza-aprendizaje, pero nadie enseñó, nadie aprendió. Ese es el mal ejemplo, digamos, de la utilización de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo hace usted con sus estudiantes aquí en el Ecuador, que además sabemos que es un país que está muy rezagado en el uso en general de la tecnología? Yo como estoy en la universidad, por lo menos los chicos sí tienen alcance a la tecnología básica, por lo menos tienen a las cuentas gratuitas de la inteligencia artificial. Entonces yo he tratado de cambiar un poco la metodología de aprendizaje. Ya no se puede enviar las mismas tareas de antes. Tienes que hacer para que ellos puedan analizar. O sea, yo les invito que hagan uso de la inteligencia artificial, pero obviamente que venga con su criterio. Volvemos un poco a lo antiguo, hacer discusiones orales, verificar que sus conocimientos escrito a mano también, claro. Y de alguna manera que ellos puedan demostrar oralmente, de manera escrita, sus criterios en base a todo el conocimiento que ellos pudieron acumular a través de la inteligencia artificial. Y transparentar la inteligencia, ¿no? O sea, que expliquen y digan, sí, nuestra fuente fue la IA, pero estamos sobre eso elaborando. Estamos en un mundo en que estamos cambiando y obviamente la inteligencia artificial vino para quedarse, entonces no podemos oponernos a la inteligencia artificial. Puede que nos guste, puede que no nos guste, pero tenemos que adaptarnos. Así que tenemos que cambiar las metodologías, no estar pensando a ver cómo hacemos para que el estudiante no copie la inteligencia artificial o cómo tratar de prohibir que utilice la inteligencia artificial. No debería ser esa la metodología, sino más bien todo lo contrario, tratar de cambiar la metodología para motivarlos que ellos utilicen la inteligencia artificial, pero tratar de encontrar los diferentes factores que ellos tienen que desarrollar, las diferentes habilidades que ellos tienen que desarrollar. Ahora, hay gente que compara esta revolución de la inteligencia artificial con otras revoluciones que se han dado, la máquina de vapor, la rueda, etcétera. Yo tengo mis dudas, creo que es una revolución diferente, no sé qué opina usted. Sí, yo también pienso que es una revolución diferente porque todas las revoluciones tecnológicas que hemos tenido, el ser humano ha tenido control. Por ejemplo, hemos creado un carro,
corre más rápido, pero está a nuestro control, ponemos el freno, ponemos el acelerador. Podemos tener las máquinas, digamos, automatizadas en las fábricas, pero nosotros podemos prender y apagar, está en 100% de nuestro control. Pero la inteligencia artificial es la primera tecnología que no tenemos el total control, y lo peor es que no sabemos cómo funciona el 100%. Inclusive las personas que crearon los grandes modelos de lenguajes grandes como ChatGPT, Gemini, etcétera, etcétera, ni siquiera los creadores conocen al 100% a exactitud cómo funcionan estas LLMs. Y hasta dónde se puede llegar. Exactamente. Porque ahora hemos visto robots que pueden cambiarse ellos mismos las baterías, ¿no? Porque antes necesitaba al menos de un ser humano que coloque las baterías. Ahora ya ni eso. Exactamente. Como la inteligencia artificial no tiene una ética, no tiene conocimiento o sentimientos todavía, obviamente depende de los objetivos que se le plantea a la inteligencia artificial, ellos van a tomar las decisiones. Y ha habido muchos casos que ellos han cambiado sus propios códigos porque sus objetivos eran mejorar. Inclusive en situaciones simuladas hacen daño a los seres humanos porque el humano es la parte frágil de la productividad. Entonces lo que hace es destruyamos a los humanos para ser nosotros más productivos, pero en ambientes para ser más productivos. Eso ya se ha dado. En ambientes simulados, por suerte. En ambientes simulados, pero podría llegar a... Exactamente. Esa es la preocupación que se tiene. Ahora, usted acaba de llegar de su país natal, de Corea. ¿Qué es lo que vio allí en el mundo, tanto académico como empresarial? Sí, una cosa que me pareció bastante interesante es que en Corea, ya en las escuelas o en los colegios, ya se está utilizando texto basado en IA. ¿Qué quiere decir esto? Que los profesores dan guía a lo que están enseñando, pero también ellos tienen texto basado en la IA, en donde pueden ir avanzando de acuerdo a la acumulación de conocimientos que se tiene. Como habíamos indicado al inicio de la entrevista, muchas veces los chicos no están al mismo ritmo que todo el del grupo. Entonces a veces se rezagan y pierden el interés por estudiar. Entonces ahora los textos de inteligencia artificial le permiten seguir a su ritmo, y si el profesor ve que un estudiante está un poquito más rezagado, puede darle más atención a ese estudiante. Entonces eso me parece un lado muy positivo desde la perspectiva de la inteligencia artificial en la educación. En lo académico. Ahora, en la parte empresarial, porque uno de los grandes temores de la gente es perder el empleo. ¿Qué está pasando en Corea ahorita mismo? Sí, en los países desarrollados ya está comenzando a afectarse la inteligencia artificial. Todavía no se tiene una visión muy clara de cómo va a cambiar el mercado laboral, pero lo que yo sí he notado es que ya las empresas están contratando menos personas recién graduadas de las universidades. Como antes hacían, claro. Exactamente, porque actualmente las herramientas de inteligencia artificial pueden realizar una gran cantidad de tareas que los recién graduados lo hacen. Por ejemplo, en una empresa de desarrollo de software, literalmente la inteligencia artificial desarrolla mejor lo que son módulos individuales que un recién graduado. ¿Por qué pone énfasis en recién graduado? Es decir, el tema de la experiencia sí está contando para conseguir trabajo. Exactamente. Existen algunos informes, por ejemplo el de Oxford Economics, y ellos hicieron un análisis, por ejemplo en Estados Unidos, de cómo estaba el nivel de desempleo de los recién graduados, digamos, de las universidades, y se dieron cuenta que la cantidad de recién graduados estaban bajando en cantidad de conseguir empleo, es decir, el desempleo de los recién graduados había aumentado. Entonces continuaron con el estudio para verificar si esto era una recesión económica, que las empresas no estaban contratando gente, pero no era cierto. Las personas que tenían más de 3 años de experiencias, la cantidad de contrataciones habían aumentado. Yeah. Entonces, lo que están necesitando en este momento son personas con experiencia que puedan utilizar las herramientas de inteligencia artificial para ser más productivo, y no los chicos que recién se gradúan, porque esos trabajos básicos ya lo puede hacer en gran cantidad de casos la inteligencia artificial. Cuando vino la revolución de Ford y otros, las cadenas productivas, la gente tenía miedo y efectivamente había algunos que perdieron su trabajo, ¿no? Hasta que las cosas se encajaron. ¿Pasará lo mismo con inteligencia artificial, o tendremos, como algunos visionarios dicen, un mundo de ocio permanente para las personas que vivamos de lo que hace los robots, la inteligencia artificial? ¿Cuál es el panorama que se puede ver? Yo creo que todavía no es muy clara el panorama que podríamos tener. Lo que yo me imagino un poco es que las personas, a pesar de que no tenga que trabajar, creo que la gente sí quiere trabajar. O sea, cuando es obligado y tiene que trabajar, digamos, en tiempos muy extendidos o en cosas que no le gusta, la gente no quiere trabajar de alguna manera, pero la gente tiene este hábito de ser productivo, de tener también, digamos, reconocimiento por parte de la sociedad. Así que a pesar de que aparezca la inteligencia artificial, los robots, los humanoides, yo creo que la gente va a seguir tratando de encontrar alguna manera de contribuir a la sociedad. Eso sí, la inteligencia artificial sí va a hacer que muchas personas pierdan su trabajo. Hay muchas personas que dicen, la inteligencia artificial no te quitará el trabajo, sino una persona
que utilice la inteligencia artificial. A mi criterio es diferente porque la inteligencia artificial va a reducir la cantidad de trabajos y eso indirectamente significa que sí le va a quitar la trabajo a la inteligencia artificial. Lo que sí debemos llegar a un consenso de alguna manera es un poco la cantidad de tiempo que deberíamos trabajar como un horario laboral normal. Como nosotros hemos visto a lo largo de la historia, hemos ido reduciendo la cantidad de tiempo de trabajo. Entonces, tal vez lo más probable es que en el futuro vamos a trabajar menos. Exactamente. Menos en cosas más creativas, en cosas más humanas, se podría decir. El resto podría trabajar la inteligencia artificial. ¿En qué ganamos todavía los seres humanos a la inteligencia artificial? Yo creo que todavía la parte de sentimientos, la parte de empatía, la parte de creatividad, aunque se dice que muchas herramientas de inteligencia artificial ya crea canciones muy creativas, qué sé yo, videos muy creativas, poemas, sí. Pero cuadros. Todavía sigue siendo como una interpretación de lo que ha aprendido de los seres humanos, o sea, no es una creatividad neta todavía. Ahora, usted ha utilizado a lo largo de esta conversación varias veces la palabra todavía. ¿Por qué? Sí, lo que pasa es que digo todavía porque nuestro cerebro funciona básicamente como circuito eléctrico. Tenemos neuronas, tenemos conexiones que son las sinapsis y básicamente son literalmente circuitos biológicos que están mandando energía. Y esto literalmente sí es reproducible a través de los circuitos electrónicos. Digo todavía porque todavía no se puede reproducir esa tecnología a nuestro nivel, digamos, de los seres humanos. Pero en algún momento podremos replicar exactamente cómo es el ser humano y ahí sí se va a simular las emociones, los sentimientos, etcétera, etcétera. También. Físicamente es posible. Todavía no tenemos la tecnología para poder hacerlo, por eso lo digo todavía. No sé si esto será en 10 años, 20 años, en 100 años o tal vez nunca se logra, pero algún momento creo que sí se va a poder llegar. Ahora, la geopolítica mundial, y a usted le interesa también estos temas, ¿cómo va a quedar la relación entre los países más desarrollados y otros como uno que usted conoce bien, que es el Ecuador, en relación a estos avances y qué rol nos va a tocar a los países no desarrollados? Esa es una de las preocupaciones grandes, que la inteligencia artificial, a mi criterio, va a crear más brecha tecnológica. Inforricos. Exactamente, ¿no? Y eso obviamente genera también brechas económicas, o sea, estos dos van relacionados. Ahora, lo que nosotros deberíamos hacer acá en Ecuador, obviamente nosotros no podemos crear los data centers tan grandes como lo tienen Estados Unidos, como lo tiene China, que son los únicos dos países grandes que de alguna manera tienen este tipo de tecnologías, que tienen el dinero para poder implementar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar de crear aplicaciones soberanas utilizando, digamos, soluciones de código abierto que nosotros podemos tener. Una cosa que todavía nosotros no nos preocupamos, por ejemplo, que estamos utilizando plataformas cerradas como ChatGPT, Gemini, Cloud, etcétera, etcétera, y muchas veces utilizamos información confidencial sensible del Estado, académico, personal, de cliente, etcétera, etcétera. Subimos al ChatGPT sin pensar, pedimos informes y no estamos entendiendo que esa información está siendo aprendido por el modelo de inteligencia artificial. Lo cual significa que nosotros necesitamos soluciones locales, que no estén entregando la información hacia los modelos, digamos, extranjeros. Y eso sí lo podemos hacer, no necesitamos de data center extremadamente grandes. Eso se lo puede hacer. Podemos utilizar el código abierto que se encuentra en la nube, hacemos nuestras adaptaciones para casos específicos, para usos específicos. Tenemos nuestra propia inteligencia artificial. Eso, por ejemplo, ¿se está trabajando ya en universidades o todavía no? En universidades estamos haciendo algunos proyectos todavía pequeños para poder tratar de generar soluciones, pero yo conozco muchas personas conocidos, inclusive que fueron estudiantes míos, que ya han comenzado emprendimientos utilizando estos códigos abiertos, ¿no? Exactamente, y han creado soluciones de inteligencia artificial para ciertos sectores específicamente y le está yendo bastante. Ese sería el mecanismo. ¿Qué otros? Yo creo que sí. ¿Qué otra forma? Otra cosa que también tenemos que mejorar muchísimo es en tema de educación. Eso. El problema es que acá en Ecuador, en el aspecto tecnológico, nos educan para ser usuarios de tecnología. Y no nos educan tanto para nosotros ser productivos utilizando la tecnología, peor cómo utilizar la tecnología para crear nuevos tipos de tecnología. Entonces tenemos que cambiar un poco la visión de los estudios, la visión de cómo motivar a los chicos para que puedan utilizar. Desde la escuela. Yo creo que desde la escuela. Aunque sea un poco raro, ya en los países desarrollados, siendo caso muy específico en el caso de Corea, ya desde niños ya se le enseña conceptos muy técnicos de inteligencia artificial. O sea, de manera muy básica, pero ya se le enseña cosas que son redes neuronales, que es deep learning, que son conceptos muy complejos, pero a su nivel de niño le están enseñando cómo funcionan más o menos esto, para que ellos puedan entender cómo funcionan estos modelos. Y esto es muy importante, porque si uno conoce los conceptos de cómo funcionan estos tipos de herramientas, cuando lo quiere utilizar, lo puede utilizar mejor, porque sabe cómo funciona más técnicamente a fondo estos tipos de herramientas.
Qué interesante, nos quedaríamos toda la tarde, toda la mañana y tarde hablando aquí. Queremos agradecerle a Sang-Gun Yo, el profe Sang, quien ha estado con nosotros, como siempre, desbrozando un poquito estos temas tecnológicos que a veces no son tan claros para el común de las personas. Gracias nuevamente. Y con ustedes, queridos amigos, regresamos luego de una pausa.